Caminando sin temor, parte 2. Y si hay necesidad, parte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta donde alcance. Amén. Amén. Estamos hablando de lo que es la libertad de conciencia. Esa parte que Dios nos ha puesto como un sistema de alarma dentro del corazón, donde va inherente también lo moral, va inherente el hacer el bien, pero también pues el ser humano pues, no tiene la capacidad de hacer el bien, pero por lo menos la conciencia juzga, recuerde, bajo los elementos de nuestro criterio, lo que nosotros consideramos correcto o incorrecto, juzga, bueno, nuestra cosmovisión, las cosas que mencionamos que tienen influencia la semana pasada. Y veíamos también con respecto a los puntos de vista de Dios, el cual es importante ver esto. Mencionamos también la parte negra, la gris y la blanca en el mundo religioso. Explicábamos en la parte negra es aquello donde todas las religiones estamos de acuerdo que eso es incorrecto, que hay opinión de Dios que eso es incorrecto. Hay una parte blanca en que todas las religiones estamos de acuerdo en que eso es correcto, es bien visto por Dios y hay escritura con respecto a ello. Recuerde, la libertad de conciencia funciona en aquellos aspectos en los cuales la Biblia no da una opinión concreta o directa. Y hay una parte gris en esto de la libertad de conciencia que es donde no nos podemos poner de acuerdo. Es difícil en muchos aspectos. Primero, el legalista, lo que es gris, lo lleva a la parte negra y dice no directamente a todo, destruyendo la libertad de conciencia, destruyendo la conciencia y destruyendo también la comunicación con el Espíritu Santo, donde la religión se convierte en la conciencia de la persona. Ese es el problema del legalismo. Pero también está el libertinaje que llega al abuso de la gracia, donde toda la parte gris la mete a la parte blanca y la hace, y no les importa, ¿verdad? El criterio que puedan tener los demás con respecto a eso. Dicen, es mi conciencia, para mí no es problema, para mí no es pecado, pues lo hago. Y vamos a ver con respecto a la Biblia qué tan correcto también es ese criterio de vivir de esa forma, sin respetar la debilidad de conciencia del otro. También explicábamos que Pablo, tanto en la carta de Corinto como en la carta de Gálatas, débiles se refiere al legalista, a todo aquel que conoce la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y se sigue rigiendo por ella, a pesar de haber conocido a Jesucristo. Pablo les llama débiles de conciencia o débiles en la fe, ¿verdad? Entonces, ese pequeño refrescamiento, posiblemente hoy lo veamos, no alcancemos en el tiempo para ver lo que es Halloween, que es hacia donde yo voy con este tema, pero nos da chance porque el próximo domingo, pues, estamos 2 días antes de que se celebre esa vaina, ¿verdad? Entonces vamos a ver los criterios bíblicos. Recuerde, esto es muy importante. La libertad de conciencia, y se lo vuelvo a repetir y se lo seguiré repitiendo mientras tengamos este tema. La libertad de conciencia se utiliza en los tópicos de la vida diaria donde la Biblia no da una opinión o mandamiento directo. ¿Me entienden? Y mencionamos algunos la semana pasada, no voy a mencionarlos ahorita, pues no, solo del repaso no se nos va el sermón, ¿verdad? Entonces, les recomiendo, pues si lo quieren refrescar, pues véanlo en YouTube, y el hermano Raúl les puede decir cómo hacerlo de una forma muy práctica y sencilla. Quiero comenzar esta parte con Romanos 14, del 14 al 17, que fue por aquí por donde aterrizamos la semana pasada. Y por acá quiero comenzar. Bien, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor. Cuando él dice yo sé, es porque Dios se lo ha revelado. Hay muchas cosas que Pablo revela directamente y dice directamente bajo la revelación de Dios en una forma directa. Recuerden que es apóstol y tiene revelación y autoridad para escribir eso, ¿verdad? Entonces dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo.
Este está hablando con aquellas personas que todavía rigen su vida con respecto a la legalidad, o viendo Levíticos 11, por ejemplo, para comer o no comer algo, o con respecto a los sacrificados a ídolos en aquella época, ¿verdad? Que vamos a retomar eso dentro de un momento. Entonces recuerde que hay una parte de la ley que es de salud, pero que también lo encierra bajo pecado, para que vea el judío lo agravante que era no cuidar su cuerpo. Y lo ligó a inmundicia, lo ligó a pecado, a impureza ceremonial, para que el judío entendiera que no debía de comer ciertas cosas. Pero creían que realmente esto era impuro y tenía impureza real. Recuerde que en el mundo romano creía que si el animal no era sacrificado a un ídolo, los espíritus malignos podían ocupar el cuerpo de este animal para, cuando uno se lo comía, entrar al cuerpo. Esa creencia romana. Y Pablo está diciendo, nada es impuro en sí mismo. Recuerda, estamos libres de la legalidad de la ley en ese sentido. Pero si somos responsables de cuidar nuestro cuerpo, sí. ¿Entiende? Hay ciertas cosas que yo no las como por cuestiones de salud. No porque cometa pecado, pero sí tenemos que entender que yo, sabiendo que algo me hace daño y le estoy dando, estoy pecando contra mi propio cuerpo. Porque no le hace bien. Vamos a ver esas cosas más adelante también. Y esta parte dice, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, parte de lo que dijimos la semana pasada es, no rompas tu propia conciencia, porque te va a llevar a tener un conflicto, como la culpa misma. De si tú piensas que esto es, y recuerda, el conocimiento, mientras tú vas llegando al conocimiento pleno de lo que es la revelación de Dios, hay cosas que te cuesta aplicarlas a tu vida. Porque tal vez estuviste en una religión o en un contexto en tu familia donde eso no se hacía, no se comía. Entonces cuesta que tu conciencia se aplique allí. No es cuestión de que hoy lo aprendiste y hoy se descontaminó tu conciencia. Es un proceso. Es un proceso. Entonces no obligues tu conciencia a funcionar de esa forma, porque vas a tener conflicto de conciencia. Ni tampoco obligues a tus hijos a traicionar su conciencia, porque se las vas a cauterizar, se las vas a dañar, a imponerles algo porque tú dices que es así. ¿Estamos? Es peligroso, ¿verdad? Entonces, si alguien piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y si para él lo es, entonces que se quede allí. Que se quede allí. Porque lo que Pablo está diciendo, bueno, algunos pues viendo pues que están comiendo algo, puede ser tentado a comerlo. Vamos a ver los textos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Tiene un conflicto de conciencia serio y duro. Y la Biblia recomienda no entrar en ese nivel, ¿verdad? No traicionar nuestra propia conciencia. No es correcto. No es correcto, porque nos mete en un problema. Y seguimos con el siguiente versículo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Contristado es entristecido, afligido. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No está hablando de perder la salvación, sino que peque, se daña a sí mismo en su conciencia. Versículo siguiente. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces Pablo está diciendo de que si yo tengo el conocimiento y mi conciencia está equilibrada conforme al conocimiento, yo no tengo que forzar al que tiene débil conciencia, ni hacer cosas que el de débil conciencia cree que es malo frente a él, porque lo estoy afectando. Y ese es un problema muy fuerte y grave aquí en Estados Unidos en las religiones. Conocen la libertad de conciencia, la utilizan más o menos. El más o menos es porque no les importa si su libertad de conciencia está afectando al de débil conciencia. No les importa. Y eso significa que van arrasando en el camino a quien se les pone por el frente. Completamente incorrecto. Completamente incorrecto. Por ejemplo, si yo estoy comiendo con personas que creen que el cerdo es pecado, comerlo, pues no me lo como. No lo pido si estoy sentado en un restaurante, no lo pido.
para no afectarnos a ellos. ¿Estoy siendo claro? De por sí, pues a mí el chancho, marrano, cerdo no me gusta, ¿verdad? Pero hay personas que sí les encantan las pupusas, por ejemplo, con chicharrón, ¿verdad? Entonces es un problema ahí. El 17 dice: porque fíjense, el reino de Dios no es comida ni bebida. No te afecta en tu relación con Dios lo que comes o lo que no comes, como las iglesias legalistas enseñan, ¿verdad? Que comer cerdo, que comer esto, camarón, comer cangrejo y todas esas cosas, pues es pecado, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es lo que los legalistas pierden. Nunca tienen gozo, porque su conciencia está completamente contaminada. No tienen gozo, porque todo lo ven bajo la óptica: esto es pecado, aquello es pecado, aquí es pecado, aquí es pecado, aquello es pecado. No hay libertad en el Espíritu. No sé, el Espíritu Santo no se manifiesta en una mente así, no guía a una persona así. No se siente la guianza del Espíritu Santo en la mente y conciencia de alguien así. Se guían a sí mismos. Y ese es un grave problema ante Dios, porque rechazan, hablan del Espíritu, pero realmente no hay comunión con Él, en ningún sentido. 22 y 23, que terminamos la semana pasada. Tienes tu fe. Recuerden, no estamos hablando de creer en Jesús, sino de aquellos aspectos doctrinales, de aquellas cosas que son mi forma de discernimiento y de entendimiento en lo que podríamos llamar religión. Tienes tu forma de filtrar, de conocer, de tener relación con Dios. Tenla contigo para con Dios, delante de Dios, no delante del pastor, no delante de los líderes. ¿Por qué? Porque quien te va a juzgar con respecto a tu conciencia es Dios mismo. Tenla para contigo delante de Dios. Pero esto sí, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí hay un punto clave. ¿Recuerdan las preguntas que hicimos la semana pasada con respecto a todo me es lícito, pero no todo me conviene? La primera pregunta es: ¿me conviene esto? ¿Le agrada a Dios? Son preguntas claves que tú tienes que hacerte para cualquier acción. ¿Glorifica a Dios en esto? ¿Qué consecuencias me va a traer para mi vida? Y cuando está hablando aquí de condena, no está hablando de ir al infierno, sino de la consecuencia normal que puede traer cualquier hecho. Si es un hecho positivo, vas a obtener ¿qué? Una cosecha positiva. Si tu acción es negativa, pues no esperes algo positivo. ¿Estamos? Entonces, si tú, como el libertinaje, todo lo gris lo meten a lo blanco, puede ser que en muchas cosas se estén condenando y estén haciendo cosas que Dios desaprueba. Que Dios desaprueba y se están condenando porque van a obtener la consecuencia de ese pecado. No se la van a quitar, aunque lo aprueben ellos. No sé si me voy a entender. No importa que para ti sea positivo hacerlo. Si Dios dice eso no es correcto, pues no es correcto. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces eso es importante, aunque en tu conciencia tú digas: ¡ay, libertad de conciencia, sí puedo hacerlo! Cuidado, puede ser que lo que estás aprobando para tu vida te traiga un grave riesgo de consecuencia muy dura, muy dura, ¿verdad? Cuidado con lo que apruebas para tu vida. Entonces es bien importante que tú veas todas estas cosas. Vamos a 1 Corintios 6, 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas. Si esto se ve confirmado, de hecho un gran dicho en la iglesia de Corinto: todo es lícito, pues démosle bueno. No les importaba lo demás. Mas no todas, dice Pablo, convienen. No todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Hablamos el domingo pasado de cómo tenemos el hábito nosotros de esclavizarnos a situaciones, sí o no. Amén. Cuando Cristo vino y los recibimos, nos hizo libres. Pero tenemos el hábito de encadenarnos a hábitos o a vicios. Fíjese bien,
Cuando tú ya estás encadenado o dominado por algo, ya no eres libre. Ya hay un Señor sobre ti que no es Jesús. Esas personas que les gusta el gambling, por ejemplo, eso es un vicio. A las personas que les gusta el licor, eso es un vicio. Los que no pueden dormir si no es el toquecito de marihuana, ese es un vicio. Están dominados, están gobernados por esas cosas. Y dice, no me dejaré dominar de ninguna. Ya no eres libre, estás encadenado, eres un esclavo de esas cosas. Es que hay personas que el trabajo es bueno, sí o no. Pues es la forma como Dios nos ha dejado para sustentarnos. Pero ¿qué pasa con las personas que son adictas al trabajo? Están siendo dominadas por él y no pasan tiempo ni con su familia. Entonces, todas esas cosas, hay cosas buenas que nosotros las tornamos en malas. ¿Por qué? Porque no equilibramos esas cosas en nuestra vida y nos dominan. Ya no digamos si son compulsiones pecaminosas. Cuando eso te domina, ese es tu Señor en ese momento. Eso te gobierna. Ya no estás libre. La compulsión hacia esa cosa te ha dominado, te ha amarrado. No tienes que dejar que nada se ponga por encima del señorío de Jesús. Porque Cristo te hizo libre para que le sirvas a Él, no para que tú te autogratifiques en cualquier cosa. ¿Me entiendes? Porque eso puede llevarte a encadenarte, ¿verdad? Como el sexo ilícito. Pablo escribió en 1 Corintios ese problema del versículo 13, que era el problema que estaba teniendo la iglesia. Imagínate, la iglesia de Corintios. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro la destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La forma como estaban viendo esto, están diciendo, bueno, el sexo es una necesidad biológica. Por consiguiente no es mala. Es como tener hambre y voy a comer. Cada vez que me dan ganas de una pupusa me la como. Entonces cada vez que me dan ganas de tener sexo, pues voy con quién. Esa era la forma como lo estaban argumentando. Y Pablo les está diciendo, el cuerpo y la comida, si bien es cierto, la va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. No entra dentro de lo que es el aspecto o espectro de la libertad de conciencia. Porque hay mandamiento claro de Dios con respecto a eso. ¿Entienden? Hay un mandamiento claro de no fornicar, ¿verdad? Tener relaciones sexuales fuera de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Entonces, ahí está asentando clara la situación. Entonces, en 1 de Pedro 2:16, Cristo nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ya soy libre, no pierdo la salvación. Esto a mi conciencia lo puedo hacer. Y lo que se está haciendo es un pecado. La libertad de conciencia y la libertad en que Cristo nos dejó de ya no ir al infierno no significa que yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Me entiende? Más si eso que me da la gana es pecaminoso. La libertad no es una excusa o pretexto para hacer lo malo con conciencia tranquila. Amén. ¿Estamos? No es una excusa. No es una excusa, ¿verdad? Como hay iglesias que caen en el libertinaje y dicen, no, si la salvación no la perdemos, entonces ¿por qué me voy a limitar? Si Cristo ya pagó mi salvación, ¿por qué me voy a limitar? Mientras esté en el cuerpo lo que pida. Hay cristianos pensando de esa forma. Hoy, no le estoy hablando del primer siglo, de hoy. Cuidado si tú eres uno de los que piensan así. Cuidado, te estás metiendo bajo juicio tú solito. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y Cristo nos libertó del pecado, rompió las ligaduras del pecado, del infierno para nosotros. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, la autogratificación. A eso se refiere. Si no servíos por amor los unos a los otros. La libertad de conciencia tiene límites. ¿Cuáles?
la palabra de Dios. En aquellas partes grises, tiene que estar bien seguro que Dios lo aprueba. No solo porque es gris y unas iglesias dicen una cosa y otras decimos otro, esa es la licencia para hacerlo. Cuidado, no funciona así. No funciona así. Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Recuerden, yo les dije que los iba a hacer leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué el conocimiento envanece? El simple conocimiento no hace nada en nosotros, sino la aplicación a través del amor. El conocimiento aplicado a través del amor, ese edifica. Una persona, el problema recuerda del mundo greco-romano era obtener conocimiento. Yo sé más que tú. Yo conozco más que tú, yo me puedo de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis, pero la pregunta es, ¿aplicas lo que conoces a tu vida y lo aplicas bien? Esa es la pregunta. Que no es cuestión de solo conocer, es cuestión de aplicar lo conocido. Por eso es que una persona que tiene hambre de conocimiento cae en la vanidad, está envanecido. ¿Verdad? Como aquel que dice, yo canto mejor que vos, yo predico mejor que vos, yo enseño mejor que vos, y yo corro mejor que vos. Siempre hay alguien mejor que cualquiera, en todo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La verdad total solo la conoce Jesús. Siguiente. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso es lo importante, que Dios te conozca, no que el pastor te conozca. No que los líderes te conozcan, que te conozca Dios. Amén. Y Dios conoce solo a aquellos que han recibido a Jesús como su Señor. Amén. Por nombre y apellido. Amén. Amén. Acerca pues de las viandas, vianda es comida, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ustedes saben que el hombre se inventa una cantidad de dioses exagerada. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que Pablo está diciendo es un ídolo, aunque tenga nombre, no existe. De nada más que una figura hecha de barro, hecha de oro, hecha de madera, hecha de cualquier tipo de metal. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta que a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, creen que sí realmente detrás del ídolo hay algo, y lo único que hay detrás de los ídolos es un demonio, que no es un Dios. Detrás de todo ídolo lo que hay son legiones de demonios. Amén. Cualquier tipo de ídolo, cualquier tipo de imagen. Lo dice claramente la Escritura. Lo que se sacrifica a los ídolos, Pablo dice en la misma carta de Corinto, a los demonios es sacrificado. ¿Verdad? Lo dice en el capítulo, siempre en este mismo capítulo 10, ¿verdad? No sé si lo vamos a alcanzar a ver. Pero bien, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que vuestra libertad, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados ídolos. O sea, está diciendo que tú sabes que un ídolo no es nada. Eso no te autoriza a que te vayas a meter a un lugar donde están sacrificándole a un ídolo para comer allí. Porque otro que tiene la conciencia débil puede ser estimulado a hacer lo mismo y pensar que ese ídolo sí realmente es alguien. No sé si me estoy dando a entender. Porque recuerden, en el mundo grecorromano, el mundo romano que estaba funcionando en este momento, sacrificaban a los ídolos para quitarle esa impureza espiritual. Siempre. No mataban a un animal así nomás. Y más en muchas cofradías que ahora se llaman sindicatos.
En las cofradías, antes de comenzar la semana laboral, hacían un sacrificio a un ídolo. Lo que no se alcanzaban a comer iba a parar al mercado, y era la carne que se vendía más barata. Entonces las cofradías estaban denominadas por el ídolo al que era dedicada la cofradía, o sindicato, ¿verdad? Entonces eso era muy común entre ellos. Y por conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. ¿Qué te está diciendo aquí? Abstente de hacer pecar al de débil conciencia. Abstente. Cuando tú hieres a uno de estos hermanos, estás pecando contra Jesucristo. Abstente, aunque seas fuerte de conciencia y tengas el conocimiento. La aplicación correcta del conocimiento es el amor. Y el cuidado mutuo. Cuidado mutuo. Siguiente. Por lo cual, si la comida, fíjate bien, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo no está diciendo que va a dejar de comer. Él está argumentando que si cualquier carne va a hacer pecar a cualquier débil, pues no como carne. Me hago vegetariano, pero no está diciendo que se va a hacer vegetariano. Como muchas iglesias piensan, ¿verdad? Que Pablo dice, a ver, Pablo se hizo vegetariano porque ¿qué está diciendo que va a dejar de comer carne? Me está diciendo eso. Está diciendo, si es necesario, dejaría de comer carne para no hacer pecar al débil. Entonces, nuestra libertad de conciencia tiene un límite en ese aspecto. Yo sé que esto no es pecado lo que voy a hacer, pero si aquel piensa que lo es, pues no lo hago frente a él para no botarlo. Para no dañarlo, para no hacerlo tropezar, porque puede ser que eso sea su debilidad. Y se vaya de chollón, y vaya a parar a saber a dónde, por mi culpa. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo me abstengo de esto, de practicar esta libertad. 23 al 31 del mismo capítulo. El tema también para enseñarle a los de débil conciencia que no hay problema, pero tampoco los forzó a que pensaran como él. ¿Entiende? No los fuerza. No puedo hacer a alguien traicionar su conciencia. El 23 al 31, por favor. Nos vamos a brincar el del 16 al 22. Todo me es lícito, vuelve a repetir, esta es la tercera vez que lo dice. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, una pregunta que tienes que hacerte es, ¿me va a edificar espiritualmente esto que voy a hacer? ¿O me voy a perjudicar y voy a perjudicar al otro? Imagínate, en aquella época hasta la comida era complicada, mi hermano. Una época dura. Hoy, pues, entre el mundo hay religiones que todavía tienen estos criterios, que si comen cerdo, que si comen esto, que si comen lo otro. Ninguno busca su propio bien, sino el de otro. Y fíjese bien, de todo lo que se venda en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, aquí implica, recuerden, la carne más barata en las carnicerías de esta zona era la que sobraba de los sacrificios a los ídolos. Entonces dice, no preguntes nada. ¿Y esto fue sacrificado a los ídolos? Sí, pues no me lo como. Pablo está diciendo, si está barata, cómetela, ¿cuál es el problema? No preguntes nada por motivos de conciencia, ¿verdad? Igual en aquella época, pues la res, el cerdo y todo eso era una sola mezcolanza, ¿no? Y esto es cerdo. Este es chancho, marrano, tunco. Pues ya no lo quiere. Y Pablo dice, no preguntéis. Y nada es por motivos de, ay, que me va a contaminar. ¿Me entiende? El problema del valor del cerdo, bueno, el cerdo tiene muchos problemas naturales y biológicos que algún día vamos a platicar. Hoy no nos alcanza el tiempo. Y esos son los motivos por los cuales también yo no lo como. Es muy complicado para el estómago digerirlo, por ejemplo. El sistema de purificación del cerdo, el cerdo no suda, por consiguiente todas las toxinas se retienen en el cerdo.
Que mientras más cerdo tú comes, más toxina del cerdo te estás metiendo. Los médicos recomiendan comer cerdo una vez al mes, o cuando por allá. El problema es que aquí, si comparan la carne de cerdo y la carne de res, es más barata la de chancho, marrano o cerdo, o tuco, como tú le quieras decir. Entonces, pero te estás comiendo las toxinas de ese animal. Bueno, este es un pequeño comercial, ¿verdad?, del Patronato por Salud. Bien, entonces, Pablo dice, no preguntes nada por motivos de conciencia, cómetelo. No hay problema. No está contaminado, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Recuerda que el texto que leímos que dice, yo confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, no me afecta espiritual, no me afecta ritualmente nada. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todos los que os ponga por delante comer, y todo es todo. No, pues, ahí este chancho, y a qué ídolo se lo dedicaron. Dice, nada, cómetelo. ¿Tienes hambre? Dale, vuelo. Si no tienes hambre, no vayas, pues. Así de simple. ¿Ah? De todo lo que... Y si no, hermano, pues llévamelo a mí, no desperdicies la comida, va. De todo lo que se os ponga delante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y preguntar nada es nada. O sea, el mayor problema aquí era preguntar si estaba sacrificado a un ídolo. De por sí, si es un incrédulo, lo más seguro es que sí había sido sacrificado. Era lo más seguro. Pero hay una cosa aquí. Mas si alguien nos dijera, o sea, te invitaron y posiblemente lo quieran hacer para ver si te lo comes, vamos a probar a que dice que no come esto por esto y esto y esto, vamos a invitarlo a ver qué pasa. Si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel de lo que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Siguiente. La conciencia, digo, no la tuya, sino la de otro, porque tú te lo puedes comer sin ningún problema. El problema es el que te invitó y te lo declaró. Va a quedar contaminado, va a quedar con un lío en su mente exagerado. No lo hagas. Por aquel que porque puede ser una trampa. Para ver cómo tú vas a hacer. Y en el momentito que tú dices, esto está rico, vénganos tu reino, se echa tu voluntad y venga para adentro, te diga, esto pasó con este animal. No por tu conciencia, sino por lo que lo declaró, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Y esta pregunta dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Cada quien va a dar cuentas con respecto a lo que dijo, hizo, siendo su propio juez su conciencia. Y si yo con agradecimiento participo, o sea, cuando tú estás sentado, en el momentito que tú se lo dedicas a Dios, yo creo que tú oras antes de comer, por lo menos oras 3 veces al día. Por lo menos, para las 3 comidas, por lo menos, Señor, tú lo sabes todo, bendice la comida en el nombre de Jesús, amén. Por lo menos dices algo, eso así, ¿verdad? 3 veces al día. Como dice, Daniel oraba 3 veces al día, pero no era por la comida, hermano. Su hábito era orar 3 veces al día en forma prolongada. Pero sí también por lo menos oras 3 veces por la comida. Y si yo con agradecimiento participo, está diciendo, yo agradezco a Dios, en ese momentito mi comida está bendecida por Dios. Le quitó cualquier problema que pudiese pasar. ¿Por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Y aquí está algo hermoso. Si pues coméis o bebéis o hacéis, aquí lo amplía, aquí entra libertad de conciencia, o hacéis otra cosa. O sea, no, todo esto que hemos estado viendo, si bien es cierto, el mayor ejemplo es la comida, pero eso aplica a todo lo que es la libertad de conciencia. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para... Ok, este es el mayor filtro. Ese es el mayor filtro. Lo que quieres hacer, lo que tienes deseos de hacer, lo que tienes intenciones de hacer, y tu conciencia aparentemente lo aprueba, ¿glorifica a Dios? ¿O lo desaprueba a Dios? Si glorifica a Dios, mi hermano, dale bueno. Si no lo glorifica, detente.
Si no estás seguro, no lo hagas. Investiga. Investiga. Busca el punto de vista de Dios más cercano a esa situación. Investiga. 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 Pregúntate, ¿glorifica a Dios esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a decir? Si la respuesta es no, o tienes duda, detente. Pon freno de mano e investiga, o déjalo pasar. Déjalo pasar. Porque te puede traer con muchas consecuencias negativas a tu vida. Muchas, y muchas son muchas. Muchas son muchas. Y quiero terminar, hermanos, por cuestiones de tiempo, con Romanos 14, que fue unos textos que vimos hoy también al principio, 22, 23 nuevamente. Recuerda, no violes tu propia conciencia. Si te habitúas a eso, te vas a meter en un gran lío. Vas a dañar ese sistema de alarma que Dios nos ha puesto. Y después no te va a funcionar. No te va a funcionar. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, esta es la parte con la que quiero terminar. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Bienaventurado es doblemente feliz, doblemente bendecido, doblemente shalom. Cuidado. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Cuidado con lo que estás aprobando para tu vida. Cuidado, por favor. Porque una vez hecho el hecho, valga la redundancia, ya no hay paso atrás. Ya no hay paso atrás. Una vez lo hiciste, sembraste una semilla. Sembraste una semilla. Y esa cosecha puede ser que no te guste. Y recuerda, no puedes sembrar tomates y esperar sandías. No se puede. Se cosecha lo que se siembra. Y la cosecha, mi hermano, nunca miente. La cosecha nunca miente. Sembraste frijoles, tienes frijoles. Papas, tienes papas. Sembraste un problema, vas a tener problemas. Así de simple funciona. Yo creo que no hay necesidad de ser ingeniero agrícola, un agrónomo, para poder entender esa ley sencilla de la naturaleza. Que Dios te bendiga. Próximo domingo vamos a hacer una aplicación directa de todo esto que hemos hablado con respecto a lo que muchos de ustedes ya compraron el disfraz de Halloween, ¿verdad? Así que guarden el tiquetito de Walmart porque si tal vez lo tienen que devolver. Dios les bendiga.